Hola, ¿cómo están? Pues bien, nos encontramos acá en una nueva ocasión, ahora para profundizar aún más en la emoción de la tristeza. La tristeza, ya hemos dicho en otras ocasiones, es una emoción vertical descendente, ¿no es así? Es decir, mientras la alegría es una emoción vertical ascendente que me expande y me eleva, ¿m? Y claramente todo se eleva, no solo la comisura de mis labios, mis ojos, mis gestos, todo se eleva, mi cuerpo, mi pecho se expande. La tristeza es descendente, todo baja, todo. ¿Ya? Y si permanezco mucho tiempo, muchos años en ella, puedo, evidentemente, mi cuerpo puede quedarse petrificado, ya fosilizado en esa posición, ¿cierto? Todo hacia abajo, ya como una mala fotografía. Entonces, el asunto es que transitar por las cuatro emociones y los movimientos que tienen incorporados, que son parte, ¿cierto?, de su naturaleza, también, no les quepa la menor duda, les va permitiendo a nuestro cuerpo mantenerse en un ejercicio profundo, íntimo, ¿ya? Que puede proveer de una gran salud a todos nosotros. Ya no nos podemos quedar anclados en una emoción. O sea, sé que decirlo es fácil, porque cada uno de nosotros tiene historias, una biografía, ¿m? Sucesos que han impactado fuertemente en nuestras vidas. Y, y que a la luz de eso uno podría entender por qué yo he permanecido atrapado en la emoción de la tristeza o otra persona en la emoción de la rabia. Pero podemos entenderlo, podemos comprenderlo a la luz, ¿cierto?, de esa biografía. Pero eso no nos libera de responsabilidad, es decir, si nosotros estamos compartiendo este conocimiento y este conocimiento existe, tenemos las herramientas, por lo tanto, para poder revertir, para poder volver a incorporarnos a la vida, volver a estar disponibles para la vida en la medida en que nosotros vamos incorporando ya estas emociones, estas cuatro de las cuales hemos hablado abundantemente, con concentración, con enfoque, con disciplina. Pues bien, hoy nos vamos a enfocar en la tristeza. Ya hemos dicho, es vertical descendente. Y tiene un sentido, tiene un propósito. Y eso es fundamental tenerlo en cuenta. Piensen en lo siguiente. La mayor parte del tiempo nosotros estamos abrumados por el mundo. Estamos, incluso, ¿por qué no decirlo?, explotados por el mundo. Y por todo lo que en él permanentemente se está maquinando, elaborando. Entonces uno, sin darse cuenta, puede quedar prisionero de una dinámica, de una mecánica, eh, que nos deja exhaustos al final del día. ¿No es así? Por lo tanto, la naturaleza extraordinaria nos diseña con una emoción, que es la tristeza, que en algún momento, ella va a sugerir que es momento de desconectarse. Y no solo lo va a sugerir, no solo nos va a soplar al oído y nos va a decir, llegó el momento ya de retirarse un momento, ¿ya? No, no, no. Sino que nos va, muchas veces, sin consultarnos nada, nos va a desenergizar. Es como desenchufarnos. Y lo que experimentamos corporalmente es inmediatamente la pérdida de vitalidad. ¿Ya? Y, y eso es una experiencia que todos nosotros hemos encarnado, hemos vivenciado. Cuando eso ocurre y quedamos en esas condiciones, si nosotros tuviésemos un poquito de educación emocional, entenderíamos que efectivamente es momento de hacer caso. Ya, porque algo grande se está propiciando aquí, se está necesitando, se está fraguando. Entonces,
yo ahí tengo que volverme obediente a mi cuerpo, obediente a ese signo. Pero culturalmente es tan potente la demanda del mundo, en la que uno también ha quedado atrapado dentro como de una propaganda, que uno quiere volver rápidamente al mundo. Es decir, uno, a algunos le podría sonar incluso una locura pensar que bajo esta condición que mi cuerpo está acusando, propiciada por la tristeza, yo debiese quedarme una semana en mi casa, replegado, introspectivo, a la espera, ¿cierto?, de un significado, de una visión, de una, de una sanación ya interna, profunda, íntima. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado, ustedes han dicho, no, no, si con un rato basta, ya, con un rato basta, está bien, no me dé licencia, suficiente, ya, impensado. No, si yo, mira, descanso un par de horas y ya mañana ya vuelvo a... porque yo soy fuerte y porque tú me conoces, pues yo soy una persona activa, no puedo estar en la casa. ¿Cómo? Entonces, ahí estamos desmintiendo, ahí estamos descalificando, ahí estamos desoyendo una sabiduría. Entonces, recuerda, cuando tú experimentas que alguien te desenchufa, ya, de la corriente existencial, haz caso. Es momento de retirarte del mundo, replegarte, dejarte llevar, sin miedo, con gratitud, porque algo bueno va a emerger de ahí. Pero, vuelvo a decir, la demanda del mundo es tan potente que uno no hace caso. Y eso a la larga nos va a pasar la cuenta, tal vez no la inmediatez, pero a la larga sí. ¿Mm? Entonces, cuando uno recibe estas notificaciones que tienen que ver con la familia, con uno mismo, con personas cercanas o compañeros de trabajo, que, que se van reiterando estos episodios depresivos o diagnósticos depresivos, y la licencia no es menor de 15 días o meses, si yo hubiese hecho caso, tal vez bastaba con 4 días, con una semana, no un mes, 2 meses, 6 meses, y ya no retirado amablemente del mundo, sino en estado de agonía. ¿Se dan cuenta el daño que nos hacemos innecesariamente? Pero solo se entiende por ignorancia, solo se entiende por un analfabetismo emocional. Entonces, vuelvo a reiterar, cada emoción tiene un propósito, tiene una sabiduría, tiene un sentido que tenemos que volver a atender, a escuchar. Entonces, la emoción de la tristeza ya me desenchufa de esta corriente existencial, y todo en mí, ante esa desenergización, desvitalización, se repliega. Ya este globito se comienza a desinflar, ya, y entonces tengo ganas de estar a solas, tengo ganas de estar en mi habitación, en mi pieza, tal vez recostado en la cama, en fin, ya con todo lo que también la tristeza propicia. Estamos hablando de la tristeza, no estamos hablando de sus derivados, ¿cierto? Nostalgia, melancolía, pena, depresión, no, estamos hablando de la tristeza como una emoción pura hasta el instante, como hemos hablado también del miedo, la alegría y la rabia. ¿Mm? Entonces, ¿qué ocurre? Que si eso se propició y yo hice caso, bueno, ¿con qué me puedo encontrar? ¿Cuál es el panorama ahí? El panorama prodigioso es que la tristeza, al replegarnos, nos permite adentrarnos en esa profundidad que soy yo y que eres tú, y que visitamos escasamente, porque siempre estamos en el mundo y a veces en la superficialidad del mundo. Entonces me retiro y puedo entrar en un proceso introspectivo. Y la introspección es un recurso humano fantástico, que también puede ser educado, porque esta posibilidad de despertar este ojo interior, ¿no es así? Un ojo interior que me permite ver mis procesos internos, mis temores, mis proyectos, mis sueños,
verme de diferentes puntos de vista, porque este ojo se puede desplazar dentro de mí y me permite verme de muchas maneras, con diferentes rostros, actitudes. Y en torno a eso, yo puedo encontrar nuevos significados, nuevas visiones, para posteriormente volver al mundo con un panorama muy distinto. Por eso también es importante ese retiro, ese repliegue, porque sin esa mirada interior, esas perspectivas múltiples, en realidad en el mundo quedo condenado a la monotonía, a lo lineal, ¿me entiendes? Atrapado en una sola mirada. Entonces, ¿vale la pena sumergirnos en el interior? ¿Vale la pena navegar esa profundidad? Por supuesto que sí. Ahora, si nos quedamos en esa profundidad, uy, claro, claro que estamos en problemas, porque es lo profundo. Por lo tanto, hay poca luz, ya hay mucha humedad tal vez. De alguna manera, no hay colectividad, no hay relaciones humanas. Estoy a solas conmigo mismo. Entonces me voy volviendo torpe en muchos aspectos. Entonces es de entrada y salida. Así también en todas las emociones, de entrada y salida, como quien entra al mar y no está horas y horas o toda una vida allí, sino que entra, disfruta, aprende y vuelve a salir, ¿ya? Entonces, entendamos eso, la necesidad de poder conocer la naturaleza de la emoción y sacar lo mejor de ellas. Por lo demás, creo que lo esencial ya está dicho, pero hay algo que quisiera, antes de cerrar, también dejar aquí, ya entregado a la reflexión. Piensen ustedes lo siguiente. Cuando se habla de la depresión, ¿cierto? Y se le asocia a la tristeza. En realidad la tristeza en sí misma también es, nos concede o nos despierta una sensibilidad enorme. Una sensibilidad que incluso podríamos decir que es artística. Una sensibilidad que nos permite estar sentados tal vez horas mirando por la ventana cómo se mueven los árboles, cómo unos pajaritos hacen un nido, o escuchando una música con una profundidad y una delicadeza como nunca lo hemos hecho. Ese nivel de sensibilidad nos concede la tristeza, excepcional. Y la necesitamos. Pero la depresión borra esa sensibilidad. Por lo tanto, de alguna forma quedo anestesiado, adormecido. No hay estética, no hay belleza en la depresión. En la tristeza sí lo hay. Puede haber incluso placer. No hay placer en lo depresivo. Algo interesante si alguien se pregunta por qué permanecemos en la tristeza, tal vez cómo llegamos ahí, por qué permanecemos y nos cuesta tanto salir. Bueno, porque recuerden ustedes, todas las emociones están entrelazadas. Tal vez hubo un instante en el mundo, hubo un acontecimiento, una persona que despertó mi agresividad, que despertó mi rabia, abiertamente. Y la circunstancia, todo, merecía que mi rabia se expresara, se manifestara en plenitud, como rabia, no como violencia, no con ese afán o esa voluntad destructiva. Entonces, pero no lo hice. Y no solamente no lo hice en esta ocasión, sino que sistemáticamente no lo he hecho en mi vida. Entonces, la pregunta es, ¿esa agresividad, esa rabia entonces se diluye simplemente? No, pues. Se va acumulando. Necesita ser descargada, porque toda emoción necesita ser descargada, pero aquí no hay descarga. Entonces finalmente todo aquello en un instante se vuelve contra mí. Y si antes había afuera un objeto de mi agresión, a lo cual estaba dirigida, finalmente, como nunca se da esa descarga, se vuelve contra mí y me convierto yo en ese objeto, ¿ya? Y de agresión. Y es mi yo el que termina herido, es mi yo el que termina presionado, es mi yo, ¿cierto? El que se condena incluso a la autoderrota permanente, a la devaluación.
Entonces me convierto yo en objeto de esa agresión permanente, persistente, y sintiendo incluso que es merecido este castigo, este autocastigo. Por eso es tan difícil salir de lo depresivo, porque antes tal vez necesito descubrir cuál es el origen. Primero tengo que declarar que tengo rabia, reconocer que tal vez tengo una profunda rabia. Tras ese disfraz ya depresivo hay una profunda rabia. Y luego tengo que descubrir o recordar cuál es el objeto original de mi rabia. ¿Qué enciende mi rabia o qué la encendió en un momento de mi vida? ¿Qué episodio? ¿Qué persona? ¿Qué memoria? ¿Cuál es el objeto externo de mi rabia? Y luego, evidentemente, tener la fuerza, tal vez la compañía, que me permita, ¿cierto?, drenar toda esta energía agresiva que recae en mí permanentemente hacia afuera, de un modo tal vez como quieran, educado, terapéutico, ritual, pero tiene que salir. No puedo seguir siendo yo o tú ya el objeto de este castigo inmerecido. Como ven, hay mucho que decir respecto a la emoción en general y respecto a la tristeza en particular. Cada emoción es un universo de significados. Y yo te estoy invitando a ti, ¿cierto?, a mirar adentro, a palpar la emoción en tu cuerpo y en tu relación con el mundo. Nos vemos prontamente. Que estés bien.